Mi abuela me confesó en su lecho de muerte que mi padre no era hijo de mi abuelo, sino de su mejor amigo, y me dio una carta que podría destruir o unir a la familia para siempre. Gato cuenta. No sé ni cómo empezar esto. Siento que tengo una granada en las manos y el seguro ya no está. Hace 3 días que enterramos a mi abuela Margarita, y hace 3 días que mi vida y la de toda mi familia se convirtió en una mentira. Tengo 30 años, soy ingeniero civil. Mi vida se basa en planos, en estructuras, en cimientos sólidos. Siempre creí que mi familia era igual. Un edificio fuerte, antiguo, con algunas grietas por el tiempo, pero con una base inamovible. ¡Qué iluso! La última noche de mi abuela la pasamos en el hospital. El olor a antiséptico y a tristeza se te pega en la ropa. Estábamos mi padre, Carlos, mi madre y yo. También estaba Javier, el mejor amigo de mi abuelo Manuel desde que eran niños. Siempre le hemos dicho tío Javier. Ha sido una constante en nuestras vidas, aún más después de que el abuelo murió hace 5 años. Mi padre estaba destrozado, sosteniendo la mano de mi abuela. Las máquinas hacían ruidos suaves y constantes. En un momento, la enfermera nos pidió que saliéramos para revisarla. Mi padre y mi madre fueron a la cafetería por algo de café, necesitaban un respiro. Tío Javier salió a hacer una llamada. Yo me quedé junto a la puerta, no quería alejarme. Unos minutos después, la enfermera me hizo una seña para que entrara. Quiere hablar contigo. A solas, me dijo en voz baja, entré y el corazón se me hizo un nudo. Mi abuela Margarita, tan frágil en esa cama, me miró con una intensidad que no le había visto en años. Me pidió que me acercara. Su voz era un susurro, un hilo de aire de Eduardo. Mi niño, no me queda tiempo, dijo. No me puedo ir con este veneno adentro. Le dije que no hablara así, que descansara, pero ella negó con la cabeza, una terquedad que ni la morfina podía quitarle. Me tomó la mano. Su piel era como papel de seda. Tu abuelo Manuel fue el mejor hombre que he conocido, susurró, el amor de mi vida. Pero yo le fallé. Yo no entendía nada. Pensé que era la medicación. Le pedía que parara. Escúchame, insistió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos, tu padre, él no es hijo de Manuel. El mundo se detuvo. El pitido de la máquina a su lado se convirtió en un zumbido ensordecedor en mi cabeza. ¿Qué? Debía haber oído mal. Abuela, ¿qué dices? Estás confundida. No, dijo, apretándome la mano con una fuerza que no creía que tuviera. Tu padre es hijo de Javier, de mi Javier. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a la puerta, aterrorizado de que alguien entrara. ¿Javier? ¿Nuestro tío Javier? El que le enseñó a mi padre a pescar. El que fue el padrino en mi bautizo. Era imposible. Una locura. Mi abuela metió su mano temblorosa debajo de la almohada y sacó un sobre amarillento y grueso. Me lo puso en la mano. Aquí está todo. La verdad, la que me ha quemado por dentro por más de 50 años. Su respiración se agitaba. No sabía si contarlo. Tu abuelo murió sin saberlo, en paz. Pero Carlos y Javier, ellos merecen la verdad. O quizás merecen seguir en la ignorancia. Ya no me toca a mí decidir. Me miró fijamente y esa mirada me perseguirá hasta el día de mi muerte. Ahora te toca a ti, Eduardo. Eres el de la cabeza fría, el que sabe construir cosas que duran. Decide tú si estos cimientos son de verdad o si es mejor derrumbarlo todo. Pero júrame que lo pensarás bien. Se lo juré en un estado de shock absoluto. Ella cerró los ojos y fue como si un peso inmenso se le quitara de encima. Unos minutos después, su respiración se hizo más lenta hasta que se detuvo. Las máquinas empezaron a chillar. Mi padre, mi madre y Javier entraron corriendo. Y yo me quedé ahí, paralizado, con el sobre en la mano, mientras mi padre lloraba la muerte de su madre sin saber que, en el mismo instante, la imagen de su padre también acababa de morir. Han pasado 3 días. El funeral fue una tortura. Veía a mi padre recibir el pésame de Javier. Veía a Javier poner una mano en el hombro de mi padre, consolándolo, y yo solo sentía ganas de vomitar. Era como ver una obra de teatro donde todos los actores eran fantásticos, pero yo era el único que sabía que el guión era una farsa. El sobre está en el cajón de mi escritorio. Pesa como si estuviera lleno de plomo. No sé qué hacer. Mi abuelo Manuel era mi ídolo. Un hombre íntegro, recto, la definición de honor para mí. Mi padre ha pasado toda su vida intentando estar a la altura de su memoria. ¿Qué pasaría si le digo que el héroe de su vida no era su padre? ¿Qué le digo? ¿Que es el hijo del tío Javier, el amigo simpático y secundario de la historia familiar? Y Javier, ¿cómo podría mirarlo a la cara? ¿Ha vivido más de 50 años viendo a su hijo llamar papá a su mejor amigo? ¿Qué clase de infierno es ese? Una parte de mí dice que queme la carta, que cumpla el deseo de mi abuela de morir en paz y que deje que mi abuelo descanse en su pedestal intacto. Proteger a mi padre, mantener la paz, dejar que la mentira muera con ella. Pero otra parte, esa parte me carcome por dentro. Mi abuela me dio esta carga por una razón. Ellos merecen la verdad, dijo. ¿Y si esta verdad, por dolorosa que sea, es necesaria? ¿Y si mi padre tiene derecho a saber quién es realmente? ¿Y si Javier merece, en el ocaso de su vida, poder mirar a su hijo a los ojos sin un muro de secretos de por medio? No sé si esta carta une o destruye, pero siento que la decisión me va a destruir a mí primero. No puedo pensar con claridad. Cada vez que miro a mi padre, veo la cara de un extraño. Cada vez que pienso en mi abuelo, siento una punzada de tristeza y de rabia.
¿Qué demonios hago? La carta no era una carta, eran varias, casi una docena, escritas en diferentes momentos de la vida de mi abuela, todas guardadas en ese sobre. La caligrafía, al principio firme y elegante, se volvía temblorosa en las últimas. Era su confesión completa, un monólogo que abarcaba 5 décadas. No la voy a transcribir palabra por palabra. Sería demasiado largo y personal, pero les daré la esencia de lo que he pasado las últimas 48 horas leyendo y releyendo hasta que las palabras perdieron su significado. La primera carta, fechada en 1970. Mi abuela Margarita describe su juventud. Ella, Manuel, mi abuelo y Javier eran inseparables. Los tres mosqueteros les decían, describe a mi abuelo Manuel como su ancla, su roca, el hombre honorable del que se enamoró perdidamente. Pero describe a Javier de otra forma. Javier era la chispa, el fuego, el que la hacía reír hasta llorar. Había una tensión entre ellos, una química que ambos decidieron ignorar por lealtad y amor a Manuel. Cuando mis abuelos se casaron, Javier fue el padrino, y en la carta, mi abuela describe el dolor en sus ojos durante la ceremonia. Un dolor que en ese momento ella interpretó como la tristeza de perder a su mejor amigo en el matrimonio. Qué ingenua fue. Poco después de la boda, a mi abuelo, que trabajaba para una compañía petrolera en ese entonces, lo enviaron a un proyecto en el extranjero por casi un año. Fue un golpe durísimo para ella. Estaba sola en una casa nueva y la soledad, escribe, es un ácido que disuelve las buenas intenciones. Javier se convirtió en su pilar. Pasaba a verla todos los días, la ayudaba con la casa, cenaban juntos. Eran dos personas tratando de llenar el vacío que Manuel había dejado. Una noche, después de recibir una carta de mi abuelo diciendo que su regreso se retrasaría otros 3 meses, se derrumbaron. Hubo vino, hubo lágrimas y hubo una confesión de Javier. Le dijo que siempre la había amado, pero que Manuel era su hermano y que nunca se habría atrevido a interponerse. Y en esa noche de soledad y vulnerabilidad, ocurrió lo inevitable. Mi abuela es muy clara en la carta. No fue algo forzado ni violento. Fue, según sus palabras, un acto desesperado de dos personas egoístas que se sentían abandonadas. Fue una sola vez, y el arrepentimiento fue inmediato y absoluto. Se juraron que nunca volvería a pasar y que Manuel jamás se enteraría. 2 meses después, mi abuela descubrió que estaba embarazada, y el pánico se apoderó de ellos. El regreso de Manuel era inminente. Hicieron cuentas. Las fechas eran ambiguas, se superponían lo suficiente como para que existiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de que el hijo fuera de Manuel, y se aferraron a esa posibilidad como un clavo ardiendo. Decidieron jugar a la ruleta rusa con el destino y la biología. Decidieron mentir. Cuando mi abuelo Manuel regresó, la noticia del embarazo fue la mayor alegría de su vida. La culpa, escribe mi abuela, casi la mata. Ver la felicidad pura en el rostro del hombre al que amaba, sabiendo que esa felicidad estaba construida sobre un posible engaño. Fue su primer pago en una vida de penitencia. 9 meses después, nació mi padre, Carlos, y cualquier duda se disipó. Era el vivo retrato de Javier, el mismo pelo, la misma forma de los ojos. Mi abuela cuenta cómo ella y Javier intercambiaron una mirada de puro terror en el hospital por encima de la cabeza de un Manuel exultante que no notó nada. Desde ese día, el pacto de silencio quedó sellado en granito. Cartas posteriores, a lo largo de los años, las siguientes cartas son fragmentos de una vida de culpa. Describe el bautizo de mi padre, con Javier como padrino, sosteniendo a su propio hijo en la pila bautismal y prometiendo ante Dios guiarlo. Describe cada cumpleaños, cada partido de fútbol, cada logro de mi padre, visto a través de los ojos de 3 adultos, cada uno viviendo su propio drama secreto. Manuel, el padre orgulloso y ajeno. Javier, el padre biológico relegado al papel de tío divertido. Y ella, la guardiana del secreto, atrapada en medio, amando a los dos hombres y muriendo de culpa cada día. Hay un pasaje que me destrozó. Es de cuando mi padre tenía unos 10 años. Se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Mi abuelo Manuel estaba de viaje por trabajo. Javier fue quien lo llevó al hospital. Mi abuela escribe que, en la sala de espera, mientras mi padre lloraba, Javier lo abrazó y le dijo, tranquilo, campeón, papá está aquí. Mi padre, entre sollozos, le respondió, tú no eres mi papá, eres el tío Javier. Mi abuela vio como la sonrisa de Javier se desmoronaba por un segundo. Un microsegundo de dolor puro antes de recomponerse y volver a su papel. Claro que sí, le dijo, solo el tío Javier. La última carta es de hace 6 años, poco después de la muerte de mi abuelo Manuel. Es una carta dirigida a mí, querido Eduardo, empieza. Si estás leyendo esto, es porque he muerto y te he pasado esta bomba a ti, perdóname. Eres el único en quien confío para manejarla. Tu padre es impulsivo y emocional, y yo he sido una cobarde toda mi vida. No pude decírselo a Manuel. No pude soportar la idea de destruir al mejor hombre que he conocido, y después de su muerte, ¿cómo podía manchar su memoria? ¿Cómo decirle a tu padre que el hombre que idolatraba no era su padre? Pero el silencio también es un veneno. Javier ha vivido una vida de sombras, amando a su hijo desde la distancia, un castigo autoimpuesto por un error de juventud. Y tu padre, mi Carlos, ha vivido sin conocer una parte fundamental de sí mismo. Te dejo a ti la decisión. No hay una respuesta correcta. Destruir la imagen de un santo para revelar la verdad de un pecador.
o dejar que la mentira siga su curso, protegiendo a los vivos a costa de la verdad de los muertos. Solo te pido que hagas lo que hagas, lo hagas desde el amor. Tu abuela que te adora, Margarita. Terminé de leer y me quedé sentado en silencio durante no sé cuánto tiempo. El sol empezó a salir. El odio inicial que sentía hacia mi abuela se había transformado en una compasión inmensa y dolorosa. No era una villana, era una mujer, que tomó una decisión terrible cuando era joven y pasó el resto de su vida pagando por ella. Y supe lo que tenía que hacer. No podía tomar esta decisión solo, el primer paso fue el más difícil. Fui a ver a Javier. Era un sábado por la mañana. Le llamé y le dije que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo que me había dejado mi abuela. Creo que el tono de mi voz le alertó. Cuando llegué a su casa, ya me estaba esperando en la puerta. Tiene 75 años, pero la ansiedad le había añadido otros 10. Nos sentamos en su sala de estar, rodeados de fotos. Fotos de él y mi abuelo. De jóvenes, fotos de nuestras familias en vacaciones, fotos de mi padre y mías. Era un museo de una vida feliz y fraudulenta. No me anduve con rodeos. Puse el sobre con las cartas sobre la mesa de centro. La abuela me lo contó todo antes de morir. Javier, y me dejó esto. Javier miró el sobre y vi cómo todo el color se le iba de la cara. No dijo nada, simplemente asintió, lentamente. Luego se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. No eran sollozos fuertes, sino un llanto silencioso, cansado. El llanto de un hombre que ha llevado un peso insoportable durante 50 años y que por fin se ha derrumbado. Me quedé ahí, sin saber qué hacer, mientras un hombre que había conocido toda mi vida como el tío Javier se rompía frente a mí. Cuando por fin pudo hablar, su voz era ronca. Lo siento, Eduardo. Dijo, lo siento tanto. Fui un cobarde. Debería habérselo dicho a Manuel desde el principio. Merecía que le diera un puñetazo. Que me odiara. Pero éramos jóvenes y estúpidos y teníamos miedo. Y luego ya era demasiado tarde. El tren de la verdad había pasado y nos había dejado en la estación de la mentira. Hablamos durante casi 3 horas. Me contó su versión de la historia, que coincidía perfectamente con la de mi abuela. Me habló del dolor de ver a su hijo crecer, de querer abrazarlo y decirle soy tu padre en cada logro, en cada fracaso. Me dijo que Manuel era el mejor amigo que un hombre podría desear y que traicionarlo fue el mayor error de su vida. Dijo que aceptaría cualquier consecuencia. Si Carlos quería odiarlo, lo entendería. Si nunca más quería verlo, lo aceptaría. Solo quería que, de alguna manera, la verdad saliera a la luz antes de que él también muriera. Le pregunté por qué nunca dijo nada después de la muerte de mi abuelo. Me dijo que lo consideró, pero entonces veía a mi padre, Carlos, hablando de Manuel con tanta reverencia, esforzándose por mantener su legado en la empresa familiar, y no podía. Habría sido como matar a su padre por segunda vez. Me dijo, salí de casa de Javier con una certeza, mi padre tenía que saberlo, y tenía que escucharlo de mí. Ayer fue el día. Le pedí a mi padre que nos viéramos en su casa. Mi madre estaba fuera visitando a su hermana, lo cual fue una suerte o una desgracia. Todavía no lo sé. Estaba nervioso. Soy ingeniero, mi trabajo es lidiar con problemas concretos, con variables medibles. Esto era un caos de emociones para el que nadie te prepara. Mi padre estaba de buen humor, relativamente. Me ofreció una cerveza. Hablamos de trabajo, de fútbol. La charla trivial más agónica de mi vida. Finalmente, respiré hondo y le dije, papá, tengo que hablarte de algo muy serio. Es sobre la abuela Margarita. Su sonrisa se desvaneció. ¿Pasó algo más? Antes de morir, me contó algo. Me hizo jurar que lo pensaría bien, y me dio unas cartas. Procedí a contarle la historia. Empecé por el principio. Por los 3 mosqueteros. Vi cómo la expresión de mi padre cambiaba desde la curiosidad hasta la confusión y luego a una tensión palpable. Cuando llegué a la parte del viaje de mi abuelo al extranjero y la soledad de mi abuela, vi que apretaba la mandíbula y entonces solté la bomba. Papá, las cartas dicen que el abuelo Manuel no era tu padre biológico. Dicen que lo es Javier. El silencio que siguió fue lo más pesado que he experimentado en mi vida. Mi padre no parpadeó, no se movió, solo me miró. Era una mirada vacía, como si su mente se hubiera desconectado para no procesar la información. Pasó un minuto entero, quizás 2, y entonces se rió. Una risa seca, sin alegría. ¡Qué buena broma, Eduardo!, dijo. De muy mal gusto, pero buena broma. ¿Qué es esto, una especie de prueba? ¿Mamá te ha metido en esto? No es una broma, papá, le dije, mi voz temblaba. Ojalá lo fuera. Puse el sobre en la mesa. Igual que había hecho con Javier. Ella lo escribió todo. Léelo tú mismo. Miró las cartas como si fueran una serpiente. No las tocó. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Mi madre estaba enferma, dijo, más para sí mismo que para mí. Estaba con morfina, confundida. Decía cosas sin sentido. Hablé con Javier, le solté. Él lo confirmó todo. Esa fue la frase que lo rompió. Se detuvo en seco. Se giró para mirarme. Y por primera vez vi ira en sus ojos. Una ira fría y aterradora. ¿Tú fuiste a hablar con él antes que conmigo?, espetó.
Le diste la oportunidad de corroborar la locura de una anciana moribunda. Tenía que saber si era verdad, le contesté. Levantando la voz, no podía venir a decirte esto basándome solo en unas cartas. Saca esas cosas de mi casa, gritó, señalando las cartas. Y lárgate. Lárgate de mi casa ahora mismo. Nunca me había gritado así. Estaba temblando de rabia. Su cara estaba roja. Cogí las cartas y me fui. Mientras cerraba la puerta, le oí dar un puñetazo a la pared y soltar un grito de pura angustia. Esa fue la última vez que hablamos. Han pasado 24 horas. Su teléfono está apagado. Mi madre me llamó, preocupada. ¿Por qué no le contesta? No tuve el valor de decirle la verdad. Le dije que habíamos discutido por una tontería del trabajo. Así que aquí estoy. Hice lo que muchos de ustedes sugirieron. Elegí la verdad. Y tal como mi abuela predijo. Ha sido una explosión. No sé si la familia está destruida o si esto es solo la onda expansiva antes de poder empezar a reconstruir. No sé si mi padre me perdonará por ser el mensajero. No sé si podrá perdonar a su madre o a Javier. Lo único que sé es que ya no hay vuelta atrás. Los cimientos se han derrumbado. Ahora toca ver si queda algo sobre lo que se pueda volver a construir. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.